Buenos días a todos. Bienvenidos a esta transmisión donde se predica la palabra de Dios y donde todos nosotros buscamos dirección de parte de nuestro Dios con el fin de que toque nuestro corazón, nuestro entendimiento y transforme nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo a nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta mañana, por estar con nosotros y por el mensaje que tienes para cada uno de los que estamos escuchando. Te rogamos que toques nuestra mente, nuestro corazón, con el fin de que estemos atentos y podamos entender tu voluntad y glorificar con nuestra vida tu santo nombre. Amén. Una de las primeras cosas que nos enseñaron cuando nos hicimos cristianos es el tema del diezmo. Aun cuando anteriormente hayamos oído sobre ese tema y aun cuando nosotros seamos fieles para dar nuestro diezmo al Señor, es bueno que entendamos el porqué de esta previsión de Dios. En el transcurso de esta predicación estaremos viendo que el que nos pida a Dios el diezmo, el fruto de nuestro esfuerzo, es en realidad una manifestación de su amor y de su sabiduría. Porque es voluntad de Dios que diezmemos. Quisiera que leyéramos, hermanos, Levíticos 27:30, donde dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dios hizo todas las cosas, hermanos. Hizo el universo, las galaxias, cada uno de los astros. Hizo la tierra, los animales, las plantas, el agua, todo lo que en el planeta hay. Hizo al hombre. Él es el creador de todas las cosas y Él es el dueño de todas las cosas. Pero aquí lo que dice es que el diezmo de la tierra de Jehová es el diezmo del fruto de nuestro trabajo. Obviamente no todos somos campesinos, no todos somos ganaderos, pero sí todos, bendito sea Dios, tenemos un trabajo. Es muy variable. Habrá herreros, obreros, ingenieros, médicos. Todos obtienen un salario por el trabajo que hicieron, por el servicio que hicieron. Y el 10% de ese servicio es de Dios. El diezmo pertenece a Dios. Ahora, hay diferentes dádivas que se manejan en la congregación cristiana. Se puede haber limosnas, ofrendas de amor, pero para Dios o para la iglesia, y el diezmo. Quisiera que veamos algunas diferencias. En el caso de las limosnas, nosotros como cristianos las solemos dar a gente que no conocemos tanto, incluso pueden ser totalmente desconocidas. Y cuando se dan las limosnas, pues se admiten incluso cantidades pequeñas. Podemos dar igual algún billete, pero igual aceptan un peso. Dicen, pasan los señores por la calle diciendo un peso. Y eso es una limosna. La frecuencia es ocasional y se da cuando alguien lo solicita. Las ofrendas de amor, en cambio, se dan cuando tenemos un conocido que sabemos que tiene una necesidad. La cantidad es variable y a veces lo podemos dar en efectivo o en especie. Llegar con un canasto con los alimentos básicos,
o simplemente llegar con un sobre y decirle, mira, esto te va a ayudar, hermano. La frecuencia también es ocasional y se da cuando se requiere. Nada más que este tipo de ofrenda implica iniciativa. Alguien podría decir, yo no lo quiero ayudar, pero hay quien tiene la iniciativa, es generoso y da. Las ofrendas para Dios, también llamadas ofrendas para la iglesia, se entregan en la iglesia local. La cantidad también es variable y también puede ser en efectivo o en especie. Su frecuencia es ocasional y también implican iniciativa. En esta congregación, lo que tenemos alrededor, muchas de esas cosas se dieron como ofrenda. En algún momento alguien ofrendó la batería, los micrófonos, hay quien ha ofrendado las flores, hay quien puso la pintura, la regaló, o hay quien regaló la mano de obra. Todo eso han sido ofrendas de amor, ofrendas para Dios, en las que resulta beneficiada la iglesia. Y hay una cuarta forma de dar, que es el diezmo. Este diezmo se da en la iglesia local y, como su nombre lo dice, es el 10%. El 10% ya de lo que ganamos, ya sea semanal, quincenal o mensualmente, es la misma, no deja de ser el 10%. Y su frecuencia es permanente, es constante. Cada vez que me pagan, cada vez que yo voy a recoger mi salario en el cajero, yo llego y aparto el 10%. Y hay una característica muy interesante que es el diezmo es la primicia. Ya que saqué el dinero del cajero, antes de comprarme yo la despensa para la semana, o antes de poner la gasolina para mi auto, lo primero que se hace es apartar el diezmo. En Deuteronomio 14, 22 y 23 dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dice indefectiblemente, que significa que tiene que ocurrir, no puede faltar, no puede dejar de suceder, se tiene que diezmar. Además dice una palabra que es muy importante, dice el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas. Diezmo, primicia, es lo mismo, hermanos. Así como es lo mismo pastores y maestros. Un pastor no puede ser pastor si no es maestro. Y el diezmo tiene que ser la primicia, lo primero que hagamos. Y eso nos deja una enseñanza para todos nosotros. Lo primero que hacemos o que debemos de hacer cuando nos levantamos es dirigirnos a Dios en oración. Y cuando nos encontramos con un problema, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Dios. Y cuando nos va bien, la primera persona que debemos de pensar es en Dios, porque Él fue el que nos ayudó. Dios, entonces, es a Él al que se le dan las primicias. Lo primero,
Y eso nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas. Él tiene la prioridad. También es importante diezmar, pero sin descuidar las demás obligaciones morales. Quisiera que leyéramos un versículo que se encuentra en Mateo 23:23, donde nuestro Señor Jesucristo dice a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. Es necesario, hermanos, que nosotros andemos en amor, que amemos al prójimo, que seamos misericordiosos, que andemos con fe, pero sin dejar de hacer lo que nos dice Dios, lo que nos manda Dios, que es diezmar. Y viceversa, se puede decir de manera inversa. Es necesario que diezmemos sin que dejemos de hacer lo otro, sin que dejemos de amar al prójimo, sin que dejemos de tener misericordia, sin que dejemos de tener fe. Se complementa también con un verso que dice en Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Alguien puede decir: yo sí diezmo, pero capaz de que en su casa hay un ambiente de poco amor, capaz de que él camina con incongruencia en la vida, dando un mal testimonio. Es importante cumplir en ambos aspectos, caminar de manera congruente. Ahora, algunos se preguntará, bueno, hasta el momento la mayor parte de las citas son del Antiguo Testamento, ahí es donde se habla del diezmo. Pero fíjense, hermanos, que el diezmo trasciende la ley. Antes de que quedara instaurada la ley de Moisés, ya Abraham diezmaba. Les voy a leer un fragmento de Génesis 14, versos del 14 al 20. Dice así: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, se refiere a Lot, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, hasta el norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también recobró a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó vino y pan y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham diezmó en agradecimiento a Dios, porque supo en todo momento que Dios era el que estaba al frente en la batalla. Y supo que sin Dios no hubiera tenido éxito. De manera que cuando a la primera oportunidad y se encuentra con el sacerdote Melquisedec, lo primero que hace él es dar el diezmo. El 10%
de todo lo que había recogido, de todo. Y también en agradecimiento al cobijo que le dio el sacerdote Melquisedec. A final de cuentas, el diezmo tiene un significado, es un reconocer que Dios es el que obra siempre, el que interviene en nuestras vidas y que está al pendiente de nosotros. Pero no solamente por eso el diezmo trasciende la ley. Alguien dirá, ya no estamos bajo la ley. Y sí es cierto, pero los cristianos obedecemos los mandamientos no porque con eso vayamos a ser salvos, sino lo hacemos por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, por todo lo que nos da. Sí, es cierto, no estamos bajo la ley, pero esto es primeramente anterior a la ley, porque la ley lo único que hizo fue normar. Y ahora, porque Abraham y tal vez otros ya diezmaban, muy seguramente, pero no solamente eso, hermanos, también porque el diezmo que hacemos cada uno de nosotros no es para salvación, es por agradecimiento a Dios. Así como Abraham fue agradecido con Dios, también lo somos nosotros. Y nos preguntaremos, ¿por qué debemos diezmar? Dios es todopoderoso, no necesita de nosotros para existir, no necesita de nuestros diezmos. Bueno, el diezmo es necesario para cubrir las necesidades de la iglesia y para el sostenimiento del pastor. Dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Doble honor, hermanos, es respeto y remuneración. Reconocimiento, agradecimiento, pero también remuneración. Desde los inicios de la iglesia, los cristianos se enfrentaron al problema del sostenimiento económico de sus obreros, de los pastores, de los obispos. Y a lo que menciona Pablo cuando se dirige a Timoteo, también el mismo Pablo en 1 Corintios 9, del 7 al 11, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Qué claridad de nuestro hermano Pablo cuando dice esto, hermanos. Es mucho, muy grande, mucho, muy valioso lo que recibimos cada vez que se nos predica. Es invaluable. Y lo que se nos pide es nada más el 10% de lo que ganamos, una cosa material. El obrero es digno de su trabajo. Y cuando se habla del buey que trilla, es una ilustración para referirse a cualquiera que se esfuerza en un trabajo, es merecedor de
de alimento, de un salario. Además de que el diezmo es necesario para cubrir las necesidades de la iglesia, que son muchos, hermanos, y se requiere constantemente estar renovando las cosas, porque se descomponen, requieren mantenimiento. Además de eso, el diezmo nos edifica. Reconocer que todas las cosas que tenemos vienen de Dios nos llevan a mostrar agradecimiento. En Génesis 14:20 le dio a Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo el botín de la batalla. El regalo era una expresión de gratitud hacia Dios por la victoria. Y nosotros, cada vez que recibimos un salario, es darle gracias no solamente por el trabajo, sino porque antes nos permitió tener estudios para obtener ese trabajo, y porque nos dio la salud para que podamos realizarlo, y porque nos dio la inteligencia. Hay tantas cosas que agradecer a nuestro Dios. Dar el diezmo nos enseña a ser agradecidos. Una actitud que debe tener cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios, es esa sensibilidad, a ser agradecido con todo lo que se tiene, con la familia. Y obviamente lo vamos a reflejar de muchas maneras el agradecimiento. ¿En qué más nos edifica el diezmo? Bueno, fíjense que el diezmo es un acto por el cual dejamos en claro nuestra confianza en Dios. Ejercitamos nuestra fe. Dice en Hebreos 11:8, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo que esto es un acto de fe? Bueno, si yo recibo 5,000 pesos y debo de dar 500, a lo mejor pienso, híjole, ¿y la podré hacer con 4,500 pesos? Pues ponemos la fe en nuestro Dios. Él se encarga que eso que quedó rinda perfectamente bien para todas nuestras necesidades. Él suple nuestras necesidades. El que gana mucho tal vez piensa que es mucho lo que debe de diezmar. Y eso me recuerda a un patrón que tuve, que decía que no nos aumentaba el sueldo porque luego pagábamos muchos impuestos. Y yo decía, yo quiero pagar muchos impuestos, porque si yo pago muchos impuestos es porque gano mucho. Yo quisiera dar muchísimo de diezmo, el 10%. Bueno, mientras más ganamos, pues aparentemente damos más, pero no es más otra cosa más que el 10%. Es un acto de fe, hermanos. Y quien está acostumbrado a darlo constantemente, sabe que no va a faltar nunca en su casa nada. Nada. Dios va a cubrir todas sus necesidades materiales y espirituales. Otra cosa que nos edifica el dar el diezmo es, dado que el diezmo cubre las necesidades de la iglesia local, y somos conscientes de eso, pues tomamos una actitud de responsabilidad. Dios quiere que nos preocupemos por las cosas que Él se preocupa, que a Él le interesan. Y Dios quiere que amemos a su iglesia como Él ama. Y aunque lo que estamos viendo aquí es un local, bueno, aquí este local beneficia a la iglesia de Dios. Entonces,
el que nos preocupemos porque se vea bonita, porque esté funcional, ahora que estamos en la pandemia, por cumplir con todos los protocolos, todo eso son gastos. Y la gente que se preocupa es porque es responsable, es porque ha ido creciendo en esa preocupación, en esa responsabilidad, y entonces ve las cosas de manera distinta. No está esperando que alguien venga a ayudar, sino que él se levanta y dice: ¿cómo puedo ayudar? Otro punto en el que somos edificados cuando damos el diezmo es que nos lleva a tener un desapego con las cosas materiales y nos lleva a buscar las espirituales. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tenemos tiempo de diezmar, decimos: bueno, yo cuando doy no me falta, y a lo que me lleva es a que si veo a alguien con necesidad, me sea más fácil el que yo me desprenda del dinero y digo: pues para eso es el dinero, para que se convierta en una bendición para los demás. Y entonces la persona también se hace sensible a las necesidades de los otros y da ofrendas de amor para otras personas, ofrendas de amor para la iglesia. Que se enfermó perenganito, bueno, a veces no es suficiente con que diga: voy a orar por ti. Uno puede actuar y preocuparse por esa persona y decir: hermano, mira, te traigo aquí esta despensa para que te ayudes, este medicamento. Hay muchas formas de demostrar nuestro amor al prójimo, y ese desapego a las cosas materiales es bueno, hermanos, porque a final de cuentas nosotros no somos de este mundo. Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. En Malaquías 3, del 10 al 11, dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí, en estos versículos de Malaquías 3, 10 y 11, dice Dios: probadme. En ningún otro lugar va a decir eso. Aquí Dios dice: probadme, y verán cómo derramo yo bendición hasta que sobreabunde. Y las bendiciones es aquello también que nos ayuda a crecer, a parecernos más a nuestro Padre, a ser más responsables, más generosos, a ser hombres y mujeres de fe. Y no solamente eso, hermanos, dice que reprenderá al devorador. O sea que va a hacer que nuestro ingreso rinda, que nos pueda ajustar para cubrir todas las necesidades. Dios, Él espera con el diezmo no obtener una ganancia. Él es dueño de todo. Él espera que crezcamos, que maduremos espiritualmente, que seamos agradecidos, que seamos obedientes, generosos, responsables. Obedezcámoslos, hermanos, obedezcamos a Dios, y todo lo demás se nos dará
nos lo dará Dios por añadidura. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bueno, lleno de amor y de misericordia, de sabiduría y de poder, te rogamos, Señor, que nos ayudes a crecer espiritualmente, que seamos hombres y mujeres agradecidos, hombres y mujeres obedientes, responsables, que no estemos apegados a las cosas materiales, que seamos sensibles, Señor, a las necesidades de la gente que está a nuestro alrededor, de nuestros hermanos, de la iglesia misma, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pues bien, hermanos, que nuestro Dios, que es un Dios lleno de amor y de sabiduría, nos dé a cada uno de nosotros la dirección para cada decisión que tengamos que tomar, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que hagan. Así los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.